Vamos a empezar esta de las últimas conferencias que hemos programado para el doctorado y la maestría en Derecho Parlamentario de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy nos encontramos de manteles largos porque nos acompaña la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo, y más por su calidad académica, es más por su calidad humana. Puedo decir que es una gran amiga de hace muchos años, de muchos de los que estamos aquí, y nos sentimos honrados de que esté aquí apoyando al doctorado. Es una mujer comprometida con la educación pública y pues en ese sentido pues siempre está apoyándonos en el doctorado. También es maestra del propio programa de Derecho Parlamentario, y pues tenerla aquí siempre es un honor. Muchas gracias, doctora Irina Cervantes, por apoyarnos. El tema que va a tocar hoy precisamente es uno de los temas importantes e interesantes, y más en las últimas fechas que se han sacado a colación. La idea del Senado en la omisión legislativa, y que para mencionar, antes de señalar el currículum de la doctora Irina Cervantes, pues quiero comentarles que ella se ha visto afectada en esta situación del Senado, o porque está en la terna para integrar la sala regional a Monterrey, del Tribunal de la Sala Regional Monterrey Electoral, de la Justicia Electoral, y pues su nombramiento, su proceso ya tiene más de 1 año y medio ahí detenido. Entonces, el Senado no se ha dispuesto a sacar estos nombramientos, y es uno de los cuestionamientos que se le han estado haciendo al Senado, y esa omisión que está afectando a las instituciones, y en específico hoy a uno de los temas que seguramente abordará la doctora Irina Cervantes, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La doctora Irina Cervantes, a grandes rasgos, voy a hacer su currículum. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Sí, actualmente se encuentra en la Defensoría de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Entre distintos puestos académicos, fue la fundadora y coordinadora del doctorado interinstitucional, que se lleva a cabo con muchas universidades, entre las que se destacan la Universidad Autónoma de Nayarit, la de Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, y en su momento hasta la propia Guadalajara. Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Fue hasta hace poco magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit y presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Doctora Irina Cervantes, le agradezco, y como siempre reiterándole mi admiración y mi afecto por todas las veces que nos ha apoyado, y esta es otra más. Le cedo la palabra a la doctora Irina Cervantes. Gracias, doctor Alejandro. La verdad que el gusto y el honor es mío, que una universidad y el programa que tan cuidadosamente usted ha contribuido a su diseño, a su calidad académica, con esta serie de profesores como el doctor Javier Ruiz Pérez, usted, el doctor Aldo Medina, el doctor Manuel Tenorio, y los profesores también locales y nacionales e internacionales, que sustentan el núcleo académico de este programa de Derecho Parlamentario único en el país, y con su atinada coordinación, doctor, el reconocimiento es para usted más que para su servidora, porque yo me siento muy contenta de participar con ustedes, con este grupo de académicos serios del derecho constitucional, que creo que nos aportan un gran debate teórico, y bueno, como son no solo este programa, sino los seminarios que usted conduce. Así es que mi reconocimiento, mi admiración y mi cariño para usted, doctor Alejandro Won Meraz, y desde luego pues es un lujo que nos acompañe el doctor Javier Ruiz Pérez Alamillo. De hecho, estas reflexiones, estas cuestiones que quiero compartir con ustedes, pues hemos tenido largas charlas, el doctor Javier Ruiz Pérez y su servidora. De hecho, cuando yo tenía las dudas, porque pues tengo un libro y
artículos respecto a este tema. Yo las comentaba con el doctor Javier Ruiz Pérez y bueno, pues el doctor justamente también creo que hasta hizo un libro de lo que yo le decía, porque la duda es No, me lo mandó que Julia. se puede aplicar directamente la Constitución, dado su eficacia normativa, o necesitamos esperar el desdoblamiento del legislador para que se materialice el contenido de nuestra norma fundante. Y en torno a esas reflexiones de la eficacia normativa de la Constitución, cuando hay una omisión del legislador, cuando hay un no hacer, se puede directamente aplicar la Constitución. Bueno, pues hay casos en el Estado mexicano, sobre todo en la jurisdicción, y sí, justamente en la jurisdicción electoral, que vamos a hablar de ellos, de que sí, efectivamente, la solución de la controversia que se presenta cuando no se materializa el contenido de la Constitución, pues se aplica directamente por el juzgador. Pero el problema parece sencillo, no lo es tanto, pero para poder entrar en la parte modular de estas reflexiones que quiero compartir con ustedes, voy a ver algunos conceptos básicos. Primero, tenemos que partir que nosotros estamos en un Estado constitucional democrático de derecho. Y ese Estado constitucional tiene como norma fundante, como eje, el texto constitucional, porque la Constitución es una ley fundamental que consagra una serie de principios, de valores. Por eso es importante que se materialice su contenido de estos preceptos constitucionales y que se desdoble por el legislador ordinario, pero pues si no existe esa actividad del legislador, la Constitución no puede dejar, como lo vamos a ver, como decía Lasalle, en una simple hoja de papel y simplemente podemos decir, o como me dicen algunos profesores del extranjero, oye, pero pues si la Constitución mexicana es de las constituciones que más aportaron en su momento en el siglo XIX a la construcción de los derechos sociales, ¿cómo es posible que no haya seguridad? ¿Cómo es posible que no haya este respeto a derechos fundamentales, ¿no? No, pues, sí, tenemos un gran texto constitucional, tenemos una gran norma fundante, pero lo importante es hacerla efectiva. Entonces, ¿qué pasa cuando la Constitución le dice al legislador, tienes que desdoblar este derecho para hacerlo efectivo, y el legislador no lo hace? Bueno, pues lo que queda es la aplicación directa de la Carta Magna Constitucional. Vamos a ver algunos conceptos básicos para entrar en el fondo del tema. Bueno, voy a compartirles unas diapositivas. Creo que ya se pueden ver. ¿Ok? Hablamos de la eficacia de la Constitución. Muy bien. Como sabemos, la Constitución es una ley fundamental que consagra una serie de principios y valores. Por eso, como les decía, es importante, para que no se quede en esa hoja de papel, que se materialice su contenido. Algunos preceptos constitucionales requieren este trabajo parlamentario, pero esto sucede a lo mejor en sistemas de gobiernos donde hay dictaduras, donde hay autarquías, donde hay otras formas de gobierno, no en un Estado constitucional como en el que nosotros nos encontramos, pues puede a lo mejor simplemente ser un marco de adorno la Constitución. Pero donde nos encontramos es un Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Qué requiere o cómo se caracteriza ese Estado constitucional y democrático de derecho? Bueno, pues el papel protagónico en un Estado constitucional lo tienen los tribunales constitucionales y los tribunales supranacionales. ¿A qué me refiero con este elemento? Me refiero al hecho de que si bien nosotros tradicionalmente
teníamos o nos formamos muchos de nosotros en una concepción positivista del derecho, donde decíamos, si bien la Constitución es la norma de cierre de la pirámide jurídica, esto nos lo decía Kelsen, y sí lo es, y sí lo seguimos compartiendo, nada más que hoy en día esa pirámide yo la concibo como que se ha vuelto monolítica. ¿Por qué? Porque hoy en la cúspide de esa pirámide normativa tenemos no solo los derechos fundantes que están en nuestro texto constitucional, sino normas que si bien digamos, se crean en el ámbito internacional, inciden en nuestro ordenamiento nacional y establecen también esa pirámide. Por eso es importante que los tribunales constitucionales, en el caso de México, que no pasa como en Europa, que hay órganos exprofesos que protegen la Constitución, como el Tribunal Constitucional de España, como el Tribunal Constitucional de Colombia. Nosotros, nuestros tribunales constitucionales, por ejemplo, en materia electoral tenemos a la Suprema Corte de Justicia, que esa es el control abstracto. De hecho, el modelo de justicia mexicana constitucional es un tertus gentium, como dice la doctrina italiana, porque es híbrido, es decir, nuestra Suprema Corte es la que controla que cualquier norma no atente contra la Constitución. Por eso, a mí no me gustaba mucho un anuncio que, bueno, que ya lo eliminaron de la radio, que decía, los derechos protegen, no, la Constitución protege tus derechos. La Suprema Corte hace la Constitución, algo así decían, palabras más, palabras menos, pero yo creo que, como dice Zagrebelsky, la Constitución incluso es un límite para su interpretador, es decir, nuestros ministros de la Corte no pueden ir más allá del texto constitucional, o un jurista, un juez, no puede ir más allá del contenido de la Constitución. Lo que puede es interpretarla, llenar estos vacíos que cuando el legislador no la dota de contenido, tenemos que materializarla, tenemos que hacerla efectiva. Por eso, lo importante de la eficacia normativa de la Constitución. Y para eso están los tribunales constitucionales, para cuidar sus contenidos, pero también la Constitución es un límite para ellos. La Constitución es un límite para todos los poderes. Entonces, ni la Corte, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, nadie por encima de la Constitución. Por eso se creó un Congreso Constituyente para hacer este texto constitucional, que bueno, ya vamos a ver, depende de la digamos, con la concepción que tú coincidas, le vas a decir qué es una constitución, ¿no? Pero en un Estado constitucional y democrático de derecho, lo importante es que haya tribunales constitucionales que cuiden esta norma fundamental, porque si no, pues no podríamos llamarnos que nuestra forma de gobierno o de organizarnos es un Estado constitucional. Por eso adquieren la importancia protagónica los tribunales constitucionales. Y como les decía, en México tenemos un sistema híbrido. De hecho, durante mucho tiempo hubo un poco esta guerra de cortes donde decían, que igual nos dice la doctrina italiana, donde se decía que la Constitución solamente podía ser controlada por los órganos del Poder Judicial Federal, ¿no? Llámese jueces de distritos, llámese colegiados, llámese Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, hubo una reforma al artículo 99 de la Constitución donde a Sala Superior le dan la facultad de hacer un control difuso, así como el Estado norteamericano tiene su modelo de control de la Constitución, donde cualquier juez puede inaplicar. Les moví un poquito el proyecto porque al final hay currículos que están muy buenos y que sirven. Todo el cabrero, todo. Hola, perdón. Entonces, donde hay este tipo de modelos, cualquier juez puede inaplicar la norma
legislativa, la norma secundaria, que choque contra el texto constitucional. Nosotros en México pues tenemos, digamos, esa mezcla, porque pues mientras la Corte controla el control abstracto y concentrado de la Constitución, cualquier órgano del Poder Judicial, local, federal, puede inaplicar el texto, digamos, la norma secundaria que atente contra la Constitución. Otra de las características del Estado constitucional es que la forma de acceder al poder va a ser la democracia que implica limitancia y, desde luego, no significa que inmediatamente haya cambio del partido que gobierna, no, pero que haya la posibilidad de alternancia, que sea el electorado el que decida quién quiere que lo gobierne. Si hoy estoy contento con el partido morado, bueno, pues le vuelvo a refrendar con el sufragio, que es donde se manifiesta la voluntad del electorado, con el sufragio le vuelvo a refrendar mi conformidad de que me siga gobernando, sino que tengo la posibilidad de cambiar. Algo importante y que está dentro del texto constitucional son los derechos fundamentales, los derechos humanos también de instrumentos internacionales y su concretización. Y desde luego que puedan participar mayorías y minorías en la toma de decisiones. Todos estos elementos son los que hemos identificado como parte o lo que hacen un Estado constitucional y democrático de derecho. Desde luego que se basa en el principio de distribución del poder público para que, como nos lo decía, y esto es bien importante y esto es clave. De hecho, los teóricos de la democracia, cuando analizan cuáles son democracias constitucionales, cuando el Estado constitucional democrático ha avanzado, pues esto es fundamental, este principio que ya aparecía en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es de 1789, el artículo 16, que toda sociedad donde no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, así tenga un texto constitucional, pues no se le tiene por constitución, porque esos dos elementos son fundamentales. Garantizar esos derechos que están en la norma, fundamentales, y la separación de poderes. Esto es sumamente fundamental. Por eso el equilibrio entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Si se pasa, por ejemplo, al hiperpresidencialismo, como nos decía nuestro querido maestro Carpizo, pues ya se empieza a ver la disfuncionalidad en el Estado constitucional y democrático. Por eso es importante, como parte de esa libertad individual, la separación de poderes, el sometimiento del poder público de los tres. No hay a este sí, o yo porque soy juez no me someto al texto constitucional. No, como nos dice, insisto, Sankrevesky, todos los poderes, incluso su interpretador, debe estar sometido a la Constitución. El principio también de legitimación democrática, el principio de limitación temporal del poder. No podíamos, como antes, decíamos, ¿por qué México no se clasifica como democracia? Porque curiosamente durante 70 años, pues ganaba un mismo partido, ¿no? Y por tanto, pues no teníamos ese principio efectivo de limitación temporal. Curiosamente, el electorado siempre elegía igual. Entonces, ahí lo que tendrías que preguntar es si tenía libertad el electorado para poder elegir diferente, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, ¿qué entendemos por constitución? Nos pregunta Lasalle, justamente en su libro tan interesante que nos comparte Ferdinand Lasalle, sobre qué es una constitución. Bueno, pues no es una respuesta fácil, porque pues primero tenemos que ver, bueno, ¿qué la ves? ¿Como un texto político, como una norma fundante, como ese documento histórico que recoge el sentir, la sociología
o qué de la sociedad a la que norma, y por eso nos pregunta, bueno, pues depende en qué país, en qué periodo histórico, cuál es la posición política o ideológica que quiero yo plasmar en el texto constitucional, porque, por ejemplo, pues, y por eso surgen también los tribunales supranacionales, por ejemplo, la Constitución, supongo, la de Hitler o estas cuestiones catastróficas y condenables que hizo el gobierno alemán, pues mucho estuvo dentro del marco normativo. Y bueno, esto sabemos, pues que realmente, pues a lo mejor podría ser legal dentro del Estado alemán, pero ya de cara al control de un organismo supranacional, vemos que no se puede afectar derechos humanos y mucho menos la dignidad. Entonces, por eso, pues no es una respuesta simple que vamos a entender por constitución. Por eso, La Salle nos dice que una constitución de un país es las sumas de factores reales de poder que rigen este país. ¿Y cuáles son esos factores reales de poder? Son las fuerzas activas y eficaces que informan todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad, haciendo que no puedan ser en sustancias más que lo que son. A ver, traducido esto en palabras sencillas, es decir, ¿cuáles son las fuerzas o factores reales que impactan a nuestra sociedad? Nada más que tiene que ver con instituciones jurídicas que impacten en el marco normativo, porque si no, yo les diría que en nuestro Estado, de acuerdo con la teoría de La Salle, podría decirles, o sea, es un factor real de poder en el Estado mexicano que está disconforme o deforme, digamos, en ese, lo que decía un doctrinista argentino, en esa sociedad anómala que somos, que vivimos a veces al margen de la ley, pues yo diría que un factor real de poder en nuestro Estado mexicano podría ser la delincuencia organizada, ¿no? Porque al final tiene un impacto, pero no lo podemos clasificar así porque pues no está dentro de las instituciones jurídicas ni informa las leyes. Por eso, La Salle nos dice que dentro de los factores de su tiempo, cuando elaboró o se puso a reflexionar qué es una constitución, se encuentra la monarquía, la aristocracia, la burguesía, los banqueros, la pequeña burguesía y la clase obrera. En ese tiempo eran los factores reales de poder y decía que estos factores reales de poder no podían ir en contra de estos derechos que protegía la Constitución, porque si no, pues se convertiría justamente en lo que les comento, en una hoja de papel y donde no se iba a hacer su aplicación real y efectiva. Por tanto, en un Estado constitucional se tiene que el poder es difuso, es limitado, es controlado y responsivo, y esto se logra a través de la legitimidad que el pueblo les otorga a sus gobernantes. Eso es lo que nos dice Sartori para seguir diseñando la fortaleza del Estado constitucional. Y algo muy importante y que lo tenemos que tener en cuenta y que va de la mano, digamos, con la eficacia normativa de la Constitución, lo encontramos en ese bloque de constitucionalidad. ¿Y dónde tenemos ese bloque, ese monolítico? Por eso les digo que ya hemos cambiado esa concepción tan positivista de la Constitución como una pirámide. Yo lo veo más por este bloque, por esa internacionalización del derecho, es que ese conjunto de normas que, a pesar que no forman parte de la Constitución, sí que forman parte de ese bloque de constitucionalidad, como pueden ser todas las normas que generan principios, valores que se dan en el ámbito internacional y que por el artículo 133 forman parte de ese bloque constitucional. Pero también lo podemos encontrar en el preámbulo. Nuestra Constitución no tiene preámbulos, pero muchas constituciones, por ejemplo la colombiana,
te da un preámbulo de ese contexto histórico, político, por qué se tuvo que generar otra constitución. En México siempre, en este sexenio, ¿no? Pero yo recuerdo que en el anterior sexenio sí que estuvo muy latente la idea de una nueva constitución, porque pues la que hoy tenemos pues es una constitución que les digo, en su momento fue de las más innovadoras en América Latina, pero hoy creo que ya van por las 700 reformas y eso que es una constitución rígida que no puede ser reformada fácilmente porque de acuerdo con nuestro sistema federal pues se necesita también la voluntad de las entidades federativas que conforman ese pacto federal. Sin embargo, pues ya casi 700 reformas que tiene nuestro texto constitucional, pues ya es una constitución pues con muchos parches, ¿no? Y por eso se ha estado siempre la idea de que sí es necesaria otra constitución. Pero bueno, en muchas de las constituciones hay un preámbulo. Ese preámbulo también es parte de ese bloque de constitucionalidad, los artículos, los tratados de derecho humanitario, los reconocidos por México, inclusive hay algunos teóricos que ese bloque de constitucionalidad lo tienen también los criterios interpretativos de la Constitución. Y entonces en este último punto tendríamos que, para darle la eficacia normativa de la Constitución ante la omisión legislativa, pues dentro de este bloque se van a dar los criterios jurisdiccionales que han protegido los derechos constitucionales y serían parte de esta integración del bloque de constitucionalidad que implica ampliar el catálogo. Por eso el artículo 1 de la Constitución nos dice: el Estado mexicano debe garantizar los derechos humanos, no solo los constitucionales, sino los reconocidos internacionalmente, con una interpretación maximizadora. Por eso, cuando una autoridad, y todas las autoridades deben de hacer esa interpretación, ¿para qué? Para que prevalezcan este bloque de constitucionalidad. Implícitamente, eso es lo que nos está diciendo el artículo 1. Pero ¿qué pasa? Luego, en la práctica, muchas autoridades administrativas dicen: no, a ver, yo no resuelvo esa controversia que está sujeta a mi conocimiento aplicando la Constitución, porque eso lo tiene que hacer el órgano respectivo. Pero, pues si tú eres autoridad y el artículo 1, yo estoy más de la idea o quienes creemos que la Constitución debe ser salvaguardada por todos, así no seas autoridad jurisdiccional. Pero incluso la propia Corte, en algunos tribunales colegiados, porque acuérdense que aquí hay en nuestro sistema mexicano, en nuestro sistema federal, algunas entidades federativas a su vez tienen un modelo de justicia constitucional de control concreto. Hasta hace poco, Nayarit, mi estado, era de los que mejor protegían este modelo de control constitucional local. Sin embargo, no sé qué pasó porque ahora estamos analizando con alguna de mis alumnas en el doctorado interinstitucional que hablaba el doctor Alejandro, donde soy parte también del núcleo académico, ¿qué ha pasado con esa eficacia de la justicia constitucional local? ¿Se ha quedado solamente como una instancia de paso? ¿No ha surgido? Porque el ciudadano en las diferentes entidades federativas donde está este modelo de justicia constitucional local, pues como que no hace mucho uso de estos mecanismos constitucionales, que desde luego este control local es en relación al texto constitucional local. Y no creo que sea por desconfianza a los órganos locales, que no, que creen que no se tiene independencia para sus resoluciones. No creo que ese sea el elemento, pero lo que estamos viendo en la justicia local en México es que hubo un boom en el 2010 con la Sala Constitucional de Veracruz, pero, y les digo, en Nayarit estaba muy efectiva la justicia constitucional local con medios incluso de control constitucional como la inconstitucionalidad por omisión, que no está
regulada en el ámbito federal, aunque en materia electoral, por ejemplo, sí que se hace, y ahorita lo vamos a ver cómo se protege la Constitución ante la omisión legislativa, pero la cuestión de inconstitucionalidad, que tampoco está legislada en el ámbito federal, pero en el ámbito local sí la encontramos, el amparo local, pues en materia federal también lo tenemos. Pero lo que ha dicho, y esto me parece un criterio, no recuerdo el rubro, luego se los comparto, pero me parece un criterio retrógrado que no avanza y que no va muy de la mano con el artículo 1 de nuestra Constitución, donde nos dicen que los tribunales locales, los tribunales constitucionales, como les digo que es la sala constitucional que había en Nayarit, en algunas ocasiones los tribunales federales dijeron, no, ustedes no vayan a interpretar para nada la Constitución federal. Ustedes limítense a interpretar y aplicar la Constitución local. Esta posición, desde luego, choca con este bloque de constitucionalidad, con esa maximización que nos dice el artículo 1, pero sí que encontramos sentencias donde los tribunales federales te dicen, no, yo te voy a revocar esa resolución porque tú limitaste, estás aplicando la Constitución federal y entonces sí que hacen ahí un control concentrado que pues no permite, porque con independencia de dónde se resuelva el problema, lo importante, el justiciable lo que quiere, porque a veces ni nosotros entendemos todas las instancias impugnativas engorrosas que tenemos en nuestro sistema de justicia, que finalmente no tutelan los derechos fundamentales de los justiciables, que creo que eso es lo importante, cómo materializamos esta Constitución a través de la interpretación tanto nacional de nuestra Constitución, pero de la normativa internacional y cómo la tenemos que aplicar para resolver el problema con cuál norma. Y esto en la Unión Europea lo que se le conoce es como la justicia multinivel, es decir, no importa qué norma te solucione la controversia y no nos perdamos en cuestiones de formalidad o formalismos. Lo importante es proteger los derechos de los justiciables con la norma que mejor los maximice. Bien, entonces estamos hablando que es importante esa eficacia normativa de la Constitución. ¿Cómo? Como nos lo dice el artículo 133. Por eso les digo, nuestro modelo de justicia constitucional, nuestra Constitución, no la podemos ver los artículos, incluso las interpretaciones que hagamos como juzgadores tienen que ser sistemática, ver el artículo 1 con el artículo 133, que este precepto justamente nos dice que la Constitución se encuentra en la cúspide del sistema jurídico mexicano, por eso todo acto, y bueno, aquí a lo mejor encuadra lo que nos comentaba el doctor Alejandro Wong, que si bien nosotros estamos hablando de la omisión legislativa, es decir, del producto que hace el Parlamento, pues no solamente la norma puede afectar la Constitución, sino los actos de alguna autoridad. Y, por ejemplo, el Senado, en el caso de que no ha nombrado de autoridad, solamente las salas, pues a lo mejor no está siendo efectivo lo que le manda la Constitución, ¿no? Entonces, pero no estamos hablando del acto que puede trastocar la Constitución, sino de lo que nos estamos centrando aquí es la omisión legislativa que debe uno, en principio, apegarse a lo que dice la Constitución. Por eso son los controles constitucionales, por eso son los tribunales constitucionales. Si el producto del legislador no se apega a la Constitución, pues, como nos dice el artículo 133, pues categóricamente es la norma suprema y por tanto todo lo que emane de ella, del producto del Parlamento, debe estar acorde con la Constitución y con las leyes del Congreso de la Unión
y los tratados internacionales. Bien, esa es la eficacia normativa de la Constitución. ¿Qué vamos a entender por omisión legislativa? ¿Cuándo se podría materializar una omisión legislativa que no nos permite hacer esa eficacia, que esa norma, que esa Constitución despliegue sus efectos? Bueno, pues en ocasiones el legislador, un tanto perezoso, un tanto porque no hay acuerdos políticos, porque, a ver, esto también tiene que ver, no podemos ver el Estado constitucional y democrático de derecho, como, insisto, como decía las Salles, con ciertos factores. Por ejemplo, la política en nuestro sistema jurídico mexicano está muy, digamos, muy impacta lo jurídico en el Estado mexicano. Y esa es una cuestión real. Eso es algo que hace que a veces nuestro Estado constitucional flanquee porque todo lo politizamos. Incluso los nombramientos de los juzgadores, por ejemplo, pues está totalmente politizado, si no, no pasara esto en el Estado constitucional mexicano. Me pregunta un amigo que es magistrado allá en Brasil y me dice, oye, ¿qué se necesita para ser magistrado en México? Y le digo, pues ser amigo de políticos también, no solo tu perfil, ¿no? O que te conozcan, si no amigos, al menos que te conozcan los políticos, que les caigas bien y bueno, finalmente te nombran. Y le digo, ¿qué se necesita en Brasil para ser magistrado? Y él me dice, ser amigo de los libros. ¿Por qué? Porque hay una carrera sólida, consolidada, del acceso al poder judicial a través de los mejores perfiles, ¿no? Sí, que sin duda tendrán también que ser amigos como de algunos políticos para llegar a la cúspide del Poder Judicial brasileño, pero no en la medida que se tiene en el Estado mexicano, que no solamente tener un buen perfil te garantiza el acceso a la cumbre del Poder Judicial. Entonces, regresando al tema que nos ocupa, la omisión legislativa pues se da porque la Constitución como norma fundante debe materializar ese contenido. En tanto, la omisión parte de esa inactividad, esa inanición, el dejar de hacer algo, una conducta negativa atribuible al legislador que no cumple con esa función que le ordena el texto constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución te dice, tal texto debe, tal derecho tiene que estar regulado o desdoblado por la Constitución, por el legislador, y pues no se desdobla. Entonces, en ese sentido, pues es cuando tenemos omisión. Y la omisión se ha caracterizado por ser absolutas cuando definitivamente no se expide nada, está el derecho constitucional, pero nunca se puede materializar, y hay omisiones parciales, donde parcialmente es inactiva la actividad del legislador. Y pues la Constitución no puede ser vulnerada si haces algún acto, alguna norma que choca contra la Constitución, pues lo va a controlar el Tribunal Constitucional, pero también por omisión, ese no hacer, concretamente cuando no se actúa por el legislador y no se desdobla esta previsión constitucional, cuando se legisla deficientemente, es cuando estamos ante una omisión constitucional. Y bueno, es importante que no se den ese tipo de omisiones, y por eso en la doctrina hemos reflexionado que cómo se va a proteger esta supremacía de la Constitución. Nos dice Guastini que ¿cuáles son las normas constitucionales? Son las normas que confieren los derechos y libertades de los ciudadanos. Y esto es importante, regulando las formas de relaciones entre el ciudadano y el poder político.
normas sobre legislación, normas generales que confieren los poderes a los órganos del Estado, desde luego la organización del poder político y normas que contienen valores y principios que informan todo el ordenamiento jurídico. Esas son las normas constitucionales. Y yo creo que, a ver, en la doctrina nos identificamos o decimos hay grupos, ¿no? O hay divisiones y o hay quienes como el doctor Javier Ruy Pérez, su servidora, que decimos que pues como la Constitución es la que encabeza la pirámide normativa y su carácter supremo y fundante, por tanto, estos elementos axiológicos, esta vigencia y protección de derechos deben de ser garantizados. ¿Por quién? Por el juzgador, desde luego, aunque ello implique que no haya un desdoblamiento del contenido constitucional por el legislador. Sin embargo, hay otros autores, un autor portugués, Da Silva, que nos dice que pues es posible que los preceptos sí puedan producir sus consecuencias jurídicas de forma eficaz, pero que sí se necesita esa actividad posterior del legislador para que desdoble o reglamente lo dispuesto en la norma constitucional, porque pues no pueden surtir todos sus esfuerzos y sus consecuencias estas normas, y sí tiene que haber una norma que garantice estos derechos, y por tanto él nos habla de la eficacia de las normas constitucionales que puede haber. Hay normas, nos dice el autor, que tienen una eficacia directa. Y también hay normas constitucionales que tienen eficacia indirecta. ¿Cuáles son las normas de eficacia directa? Pues son aquellas normas constitucionales cuya estructura es completa de forma tal que puede servir para regla en los casos concretos. Por tanto, es posible que los gobernados fundamenten sus reclamos o demandas en ellos. Esto quiere decir que pueden ser desde el primer momento desplegar toda su eficacia jurídica y por tanto tienen una fuerza normativa plena. Pero hay otras normas dentro del texto constitucional y estas normas engloban las normas de eficacia diferidas, que en sí mismas estas normas constitucionales no son completas para aplicarse de forma directa y en casos concretos en la Constitución, porque se requiere un interpósito legislatorio, es decir, un desarrollo o una implementación posterior por el legislador para tornarlas plenas y eficaces y poder instrumentarla. Creo que es importante tener claro esta justiciabilidad de los derechos constitucionales y desde luego por como nos los expone el doctor Javier Ruy Pérez, y que ¿por qué es tan importante el texto constitucional? Desde los parámetros del constitucionalismo democrático y social que se inaugura con el texto de Weimar, que se consolida con las constituciones aprobadas desde 1945, la concepción de libertad civil. Lo que protege nuestro texto constitucional también son esas libertades civiles que hacen que los derechos fundamentales se entiendan como algo anterior y en todo caso ajeno al mismo Estado o oponible al mismo Estado, que determina que los mismos no tan solo son eficaces, es decir, oponible a los poderes públicos en la medida que estos pues se van a desarrollar, se van a concretizar y van a comprender la voluntad soberana del poder constituyente, y por ello son de obligado cumplimiento para los poderes públicos y los privados también en el Estado mexicano. Así nos comparte el doctor Javier Ruy Pérez, por ejemplo, que el derecho de huelga
cuando queremos hacer efectivo un derecho de huelga, bastaría para que el ciudadano pueda alegarlo en los tribunales, aunque no se encuentre desarrollado o reglamentado por el Estado, y pues el juez no puede ignorar este derecho a la huelga que tenemos todos los ciudadanos. Sin embargo, hay otros derechos, como hay algunos derechos políticos, no todos, donde dice que, por ejemplo, para hacer, nos comparte el mismo profesor Javier Ruiz Pérez, que aquí nos acompaña, y que les digo, de verdad que hemos tenido un montón de discusiones, de charlas en todo, en torno a este tema de la eficacia de la Constitución, que para, por ejemplo, ser concejal en un órgano de gobierno en España, pues todos pues sí pueden tener esta residencia administrativa, pero se necesita ese desdoblamiento del legislador para hacer efectiva este derecho para poder ser representante como concejal. Por tanto, es importante tener en cuenta cuando tenemos la eficacia directa de la Constitución y cuando hay una eficacia diferida. Hasta aquí alguna pregunta, porque voy a ir cerrando esta charla con dos casos que son ejemplos de cómo se ha aplicado directamente nuestra Constitución cuando ha sido omiso el legislador ordinario en desdoblar lo que la Constitución te, digamos, te garantiza, te protege, y lo tenemos en dos casos concretos que ha hecho Sala Superior, y que con esto voy cerrando la charla. Y si hasta aquí alguien tiene algún observación, algún comentario, pues con todo gusto. Si no, voy a pasar a compartir con ustedes estos dos casos donde ha habido una aplicación directa de la Constitución. Bien, uno de los casos que yo creo que muchos de ustedes conocen, hubo una reforma al artículo cuarto, pero sobre todo al artículo 35 de la Constitución Federal, donde nos dicen que todos los niveles de gobierno en este país deben de garantizar la paridad en todo. Esta importante reforma constitucional que se da en el 2019, tanto a los congresos, al Parlamento Federal como al Parlamento local, de desdoblar este principio de paridad para hacer efectivo el derecho, o más bien el derecho de las mujeres a tener las mismas oportunidades, los mismos acceso al poder público que los varones, generando lo que nos dice también el artículo primero, la igualdad, y que no haya ningún tipo de diferencias porque seas hombre o mujer o de la comunidad trans, ¿no? No, por género no puede haber diferencias en nuestro país, y sí que tenemos que garantizar esta paridad. Bien, y el artículo 35 decía que el Parlamento local y el Parlamento federal debería de garantizar la paridad en todas las elecciones. Hasta el 2020-2021, más o menos, se había garantizado la paridad únicamente en los congresos locales y en el ayuntamiento, pero no se había garantizado la paridad en el Parlamento Federal. Y hoy en día, aplicando Sala Superior directamente este principio de paridad que consagra el artículo 35 de la Constitución, se ha logrado que la Cámara de Diputados se integre paritariamente, tanto por son 500 miembros, 250 son varones y 250 son mujeres. Este es un ejemplo de cómo se ha aplicado directamente la garantía del principio de paridad constitucional que protege el artículo 35. Pero también, por ejemplo, no estaba legislado por el legislador ordinario la paridad en las gobernaturas. Y como les decía,
únicamente se había protegido por los soples o por el INE los órganos de, digamos, colegiados, ya sean ayuntamientos, ya sea parlamento local. Sin embargo, ¿qué pasa con la paridad en las entidades federativas para la elección unipersonal del Ejecutivo local? Bueno, pues justamente el INE hace un acuerdo y establece unos lineamientos para que tanto en estas elecciones actuales como en las anteriores, donde se iban a elegir gobernadores en diferentes entidades federativas, pues se cumpla con la paridad. Sin embargo, Sala Superior revoca esa decisión del INE, diciéndole justamente que lo que hay es una omisión legislativa porque no se ha desdoblado este principio constitucional, y de las 15 entidades federativas que iban a elegir gobernador, pues se tiene que garantizar la paridad, pero que no es competencia del INE hacerlo, que lo que se tiene que hacer es aplicar directamente la Constitución para que se garantice la paridad, y se le ordena a el legislador que supla esta omisión legislativa porque no ha desdoblado la paridad en las entidades, pero que finalmente es una competencia de los congresos locales y del Parlamento Federal. Por eso, palabras más, palabras menos, por eso le modificó el acuerdo, y ella, la Sala Superior, haciendo efectiva la eficacia normativa de la Constitución, aplica directamente el artículo 35 y entonces protege la paridad. Y gracias a eso, hoy en día, pues en las distintas entidades federativas que eligen ejecutivo local, pues muchas o la mitad mínimo ya son candidatas mujeres. Y entonces, pues no necesariamente se ha llenado el vacío que existe cuando el constituyente le dice al legislador: tienes que garantizarme la paridad en todo tipo de elecciones en México. No lo ha hecho, persiste la omisión, pero eso no ha sido óbice para aplicar directamente el texto constitucional y poder proteger el principio de paridad que está en nuestro texto constitucional. El último caso, porque además ya nos estamos excediendo del tiempo, el último caso, que creo que es un caso bastante importante, donde se aplicó directamente la Constitución, es un caso de mi estado, que yo hasta hice, les digo, un capítulo de libro, un libro sobre el tema, y por eso surge estas dudas sobre la eficacia normativa de la Constitución. Es en el 10 de febrero del 2014 se hace una reforma constitucional donde, entre otras cosas, se dota de mayor eficacia, por ejemplo, las candidaturas independientes, a la paridad también, pero hay algo importante en el Parlamento, y esto tiene que ver con sus temas de derecho parlamentario. Por eso quise compartir con ustedes este tema, que se agrega que en los congresos locales, en el artículo 116 de la Constitución, los parlamentos locales no pueden tener ni sobre ni subrepresentación en el sistema de acceso al curul en los congresos por el sistema de representación proporcional. A ver, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo los explico, digamos, más sencillamente? Esto es, ustedes saben que el principio de representación proporcional es una forma de acceso al Parlamento donde pues los partidos proponen listas, van registrando hasta, por ejemplo, en el caso de Nayarit son hasta 12 diputados por representación proporcional, y depende del número de votos obtenidos en esa elección en los diputados que pueden ir accediendo o no por este principio de representación proporcional a la Cámara de Diputados local. Bien, pues en el 10 de febrero del 2014 se agregó al artículo 116 de la Constitución, que ningún
parlamento local podía acceder al principio de representación proporcional, no dentro de este principio de representación proporcional podría estar subrepresentado ni sobrerepresentado, que es lo que le conocemos como el 8% de la votación obtenida. ¿Qué significa esto? Para que no haya sobrerepresentación, si, por ejemplo, un partido sacó 10,000 votos en todas sus candidaturas por mayoría que presentó a la Cámara de Diputados, 10,000 votos, y por mayoría obtuvo 2 curules de todas las que concursó por mayoría, y pongamos que cada curul son 3,000 votos, ¿no? Entonces, con 3 votos, perdón, con 3 curules, ya estaría casi representado en la Cámara de Diputados local, prácticamente con el número casi similar a lo que sacó del resultado de elección. Si les digo que la curul vale 3,000, pues si tiene 3 curules ya tiene 9,000 votos representados en la Cámara de Diputados local. Bien, pues la Constitución dice que entonces esto los obtiene por mayoría. Si se encuentra sobre representada porque no solo obtuvo 3, sino obtuvo por mayoría 10 curules, bueno, pues aquí no podemos hacer nada, no podemos hacer ajustes. ¿Por qué? Porque es el electorado que con su voto decidió que por mayoría ganara, pues si quieren, todas las curules que son por mayoría en el Congreso local. Pero para asignarles las de representación proporcional, lo que tiene que ver el juzgador electoral es que si ya tengo 3 curules y estas representan 9,000 y el partido tuvo 10,000 votos en los diputados de la Cámara local, pues únicamente va a poder tener 8% más por mayoría relativa o de representación proporcional que las 3 que ya tuvo de mayoría. Entonces, si tuvo 9,000 y le sumas 8, pues quedaría en más o menos su representación en el Congreso en 17% puede tener esa fuerza política en el Congreso. Por tanto, si le doy 3 curules más, se va a pasar. Entonces ya estaría sobre representado ese órgano, o más bien esa fuerza política en el Congreso. O al revés, no obtuvo ninguna por mayoría, sin embargo, pues tuvo una votación considerable que al menos le da el derecho a tener por representación proporcional una curul o 2 curules. Entonces, hay que verificar que no esté subrepresentado menos 8 de cara a lo que le correspondía como fuerza política de los votos obtenidos como mayoría, aunque no haya obtenido el triunfo. Entonces, estos límites, esos son los límites constitucionales a la sub- y sobrerepresentación que tiene el artículo 116. Pues se presentó una controversia interesante yo justamente me tocó realizar esta sentencia siendo juzgadora en el estado de Nayarit. Ayer era proyectista, todavía no era magistrada, donde se hace la reforma el 10 de febrero. Ya estaba el proceso local en su desarrollo, y acuérdense que por el artículo 105 te dice que durante los procesos electorales no puedes hacer modificaciones a la normativa que afecten fundamentalmente pues la normativa electoral, porque hay un impedimento que 90 días antes que inicie un proceso electoral tú no puedes hacer reformas. Eso también lo dice la Constitución. Entonces, uno de los justiciables decía, bueno, pues para que me apliques esta representación proporcional, tú ya tienes que aplicar los límites y quitarle a ese partido una curul porque ya se encuentra sobre representado. Pero aquí la disyuntiva fue, y por eso lo saco a colación con esta eficacia normativa de la Constitución, es que tal reforma del artículo 116 no estaba desdoblada en el texto de la ley electoral de Nayarit. No estaba. ¿Por qué? Porque justamente la reforma constitucional se hizo el 10 de febrero del 2014. Entonces, la duda era, ¿aplico directamente la Constitución o no se puede aplicar en este proceso local? ¿Por qué? Pues es una cuestión fundamental
que puede afectar las reglas del juego para la asignación de diputados locales en el proceso electoral de los partidos políticos. Entonces, tanto en la primera instancia, que fue el Tribunal Electoral Local, como en la Sala Regional Guadalajara, pues se dijo que no se podía aplicar el principio de sub y sobre representación porque pues no estaba desdoblada la reforma constitucional. Sin embargo, se llega a la última instancia y aunque revocó estas resoluciones, yo sí estoy de acuerdo con lo que decidió Sala Superior de aplicar directamente la eficacia normativa de la Constitución y aplicar estos límites de la sub y sobre representación al proceso electoral local en Nayarit, aun cuando no se encontraba desdoblada la reforma de estos límites constitucionales. ¿Por qué? Porque esto nos da más pluralismo, fortalece la democracia y sobre todo le da ese carácter fundante y reinante de nuestro texto constitucional y hace que no se convierta en esa hoja de papel o en esa hoja manipulable que los gobernantes pueden modificar a su manera. Por eso no es fácil estar como un precepto constitucional dentro de este texto fundamental, pero lo importante es que el juzgador proteja esa eficacia normativa de la Constitución, aún cuando se haya una omisión legislativa. Ya creo que me he pasado del tiempo y pues estas eran las reflexiones y estos eran los casos concretos que se han analizado aplicando directamente la Constitución. Quedo a sus órdenes por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna charla. El doctor Javier Ruiz Pérez nos puede ilustrar mejor porque incluso uno de sus últimos libros hablan justamente sobre este tema. Así es que quedo a sus órdenes, reiterándole nuevamente nuestro agradecimiento, doctor Alejandro Wong, por esta invitación a disertar con ustedes sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Irina Cervantes. Al contrario, siempre un honor escucharla, el deleite de aprender con usted. Y pues tocó uno de los temas trascendentales que hemos estado aquí analizando en el doctorado en Derecho Parlamentario sobre la idea de supremacía constitucional y la idea esa a la que usted hacía referencia, precisamente del control del poder y que los legisladores, tanto así como las autoridades jurisdiccionales y obviamente el Ejecutivo principalmente, pues bajo esa limitante, ¿qué pueden hacer? Absolutamente nada, salvo lo que les está permitido. Y las personas en esa idea de control del poder, ¿qué podemos hacer? Absolutamente todo, salvo lo que nos está prohibido. Pero lo estamos viendo que lamentablemente se han ido trastocando estos principios y al parecer se está reinterpretando esta situación y en el sentido de que ¿qué pueden hacer las autoridades? Absolutamente todo, salvo lo que se les prohíbe, y los particulares que podemos hacer, absolutamente nada, salvo lo que nos está permitido. Y eso es lo que puede ser peligroso porque puede ir llevando a un desequilibrio de poder y en ese desequilibrio de poder llegar a un régimen autoritario. Usted está en el, como siempre lo digo, no es nada más una visión académica, sino también le ha tocado estar en las trincheras, donde afortunadamente para uno que es simplemente profesor, pues teoriza uno y da sus planteamientos, pero no le toca vivir la escena, la fuerza, y como lo comentaba usted, las verdaderas fuerzas de poder que pueden estar ahí atrás de las decisiones. Es esa idea muy como nos decía el profesor de Vega, de esos poderes ocultos que están atrás de los gobernantes y que le hablan directamente al gobernante para el beneficio no nada más el beneficio de los propios intereses. Bueno, pues ya hay personas interesadas. Doctora Herida, si quiere, nada más, si gusta dejar de presentar. Sí, déjeme, quito ¿Listo? ¿Ya? Listo. Ajá. Entonces,
Entonces le cedo la palabra a Héctor Eduardo. Adelante, Héctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia, doctor Wong. Muchas gracias por la exposición, doctora Cervantes. Muy breve, quiero yo referirme a la cuestión de las omisiones legislativas respecto a nombramientos. Entiendo que estas omisiones se han designado como legislativas por el hecho, bueno, aun y cuando no se expide una norma general, que es la función principal del órgano legislativo, se ejerce otra función como las de control o expedir nombramientos, realizar nombramientos. Entonces, como se utilizan las normas internas del Poder Legislativo, entiendo yo que se le ha dado esa extensión de omisiones legislativas. Y también entiendo que a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, pues están los mecanismos de tutela judicial como el amparo, que usted lo menciona en su artículo, se han expandido para proteger las omisiones legislativas. Que por cierto me llamó la atención en su artículo que menciona una parte sobre la competencia de la Sala Superior para resolver el juicio de revisión constitucional electoral. Mencionó este juicio de revisión constitucional como apto para las omisiones legislativas. Yo, la verdad, lo que he visto es más el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Y pues bueno, pero estos juicios para proteger derechos humanos y en este caso derechos político-electorales, pues bueno, se han exponenciado a partir de la reforma. Y antes los criterios eran más rígidos, y yo recuerdo algunos casos en donde se ha ejercido por legisladores, prácticamente lo que me ha tocado ver de diputados y acá en el Senado, casos como el del entonces diputado Jaime Cárdenas Gracia, por ahí en 2011, y creo que también era diputada Lourdes Quiñones, del PRI, que impugnaron mediante este juicio la omisión del Senado, o bueno, o sería la Cámara de Diputados, no recuerdo, de la omisión creo que le correspondía a diputados ya en ese entonces, de nombrar consejeros electorales del entonces CIFE. También recuerdo el caso de Gil Suar, que impugnó la omisión de nombrar un magistrado de la Sala Superior. Y en un último caso que recuerdo, ya en 2022, en donde la propia Sala Superior mutó o cambió su criterio que tenía sobre los actos de derecho parlamentario respecto a integración de comisiones legislativas y respecto al derecho de ser votado, tutela, es lo que se ha alegado en estos juicios, o sea, de ejercer el cargo, pues, perdón, no de ser votado, sino de ejercer el cargo. En este último caso, que fue Movimiento Ciudadano el que impugnó la omisión de integrarlo a la comisión permanente, y ahí fue donde emitió un nuevo criterio la Sala Superior sobre los actos de derecho parlamentario. Entiendo. Mi pregunta va en el sentido siguiente. Ahora, en el caso, lo vemos claro, bueno, comisionados del INAI, magistrados regionales de salas regionales electorales, inclusive 2 magistrados de la Sala Superior, que ahora se ven en la complicación para la cuestión de la elección presidencial de ellos mismos, creo tener que nombrar un magistrado de la propia sala. Entiendo, bueno, el Senado ha hecho sus alegaciones, algunas pues pueden decirse el no alcanzar las mayorías, pues a lo mejor simuladas por lo que la oposición ha dicho, pero en 2 cuestiones, doctora, cuando se alega que, por un lado, que el órgano sobre el cual no se ha nombrado alguno o algunos de sus integrantes continúe en funcionamiento y ejerciendo las funciones constitucionales que tiene conferidas, es decir, que la omisión de no emitir el nombramiento no está afectando sustantivamente o no está dejando sin funcionamiento ese órgano del Estado, por un lado. Y que por el otro, que efectivamente los órganos de gobierno interno y las propias comisiones legislativas, y ya sea la JUCOPO, que es donde se alcanzan los acuerdos, no han logrado esas mayorías. Y que por ende, al ser un integrante del Poder Legislativo, del Supremo Poder, o que goza de autonomía y en sus actos internos, entiendo que no pueden quedar exentos de
del cumplimiento de las disposiciones constitucionales, los actos de derecho parlamentario, como se pretendía en los interna corporis acta, ¿no? Que eran irreprochables. Pero cuando se alegan estas dos cuestiones de que no se está afectando sustancialmente la función constitucional del órgano del Estado y que por otro lado los órganos internos de consensos o de funcionamiento de las cámaras legislativas no han alcanzado esas mayorías y que en función de su autonomía no pueden ser obligados a tomar una decisión en un sentido u otro. Cuando se presentan estas dos cuestiones, ¿ve usted que es justificada la intervención del Tribunal Constitucional para darle eficacia a los artículos de la Constitución que determinan que es la Cámara Legislativa la que debe realizar esos nombramientos? Sería esa mi pregunta y le agradezco mucho de nuevo. Interesante pregunta, Héctor Eduardo. Y bueno, pues eso da cuenta de la calidad de estudiantes que se tienen en el programa del derecho parlamentario. Sí, efectivamente, como lo comentaba en el caso que comentó de lo que interpuso Movimiento Ciudadano, de que no estaba el órgano, la comisión de permanente integrada paritariamente y que finalmente creo que el magistrado Felipe de la Mata fue el que realizó esa resolución donde sí le ordena integrar paritariamente ese órgano y fue un JDC. Estos que le digo donde se ha habido omisión de no cumplir con la paridad en la titularidad del Ejecutivo local, algunos han sido recursos de apelación y solo un JDC. En relación a su pregunta, ¿están exentos? Pues como lo vimos, no hay ningún poder que está exento del cumplimiento de la Constitución. Lo ideal es que el Parlamento Federal cumpla con su función, porque aquí no estamos ante una omisión legislativa, estamos ante un acto de omisión, que es diferente, que no está permitiendo a lo mejor hacer efectiva la Constitución, porque la Constitución te dice que Sala Civil Superior se integra por 7 magistrados, pero también por eso les digo que era importante los factores reales de poder. La realidad de nuestro Parlamento actual es que no se llegan los acuerdos, no se llegan los consensos. Inclusive, por eso la ley orgánica te dice que federal, lo que te dice la ley orgánica del Poder Judicial es que el Senado tiene que pronunciarse sobre los nombramientos y que en caso de que se vote las propuestas y que la terna, como pasó con la terna de la sala especializada, no logre la mayoría, porque no solamente le da la obligación al Parlamento de que lo tiene que nombrar, lo que le dicen es tú vota la terna que yo te mando, porque así lo dice la normativa. Si en el Pleno no alcanza la mayoría que te requiere, porque tienes que tener una mayoría de mínimo 2/3 partes para el nombramiento, si no lo alcanzas, se lo regresas a la Corte Suprema, a la terna, y vuelve a elegir otra terna que la vuelve a enviar, sin que puedan participar los que integraron esa terna, porque esa terna ya es rechazada. Digamos, no logró la voluntad popular del Senado. Y entonces, si nuevamente se somete al Senado y no se logra la mayoría, entonces es la Suprema Corte la que hace el nombramiento. Y que lo mismo pasó con los ministros. En la última ministra que se nombra en la Corte, justamente no alcanzó la mayoría y entonces no le tocaba a la Corte, pero sí le tocaba al Ejecutivo nombrar a quien sería el ministro en caso de que no. Es decir, si realmente estuviera justificable, si bien están funcionando anormalmente estos órganos, porque siguen, no pueden dejar de cumplir su función, lo ideal es que se integren correctamente, porque si no, pues el Ejecutivo también hubiera dejado de nombrar al integrante de la Suprema Corte y hoy no funcionaran completamente. Faltaría uno y no pasaría nada, porque hay quien suple esa función.
Pero por eso lo importante del texto constitucional es no solo el Poder Judicial, el Parlamento Federal, todos, el Ejecutivo, todos tienen que cumplir con lo que dice, sino que reformen y que digan, en caso de que no haya acuerdo, los órganos funcionarán pues con quien puedan, ¿no? Tendrían que reformar la normativa, porque el problema de que sí afecta que no estén los nombramientos es que, por ejemplo, hoy ya hay un fantasma, hay un rumor que dice, se puede alegar nulidad de la elección por no estar bien conformados a la superior. Esto, desde luego, es cuestionable. ¿Cómo se puede anular por una causa así un ejercicio ciudadano de emisión del sufragio que decide quién lo gobierna, ¿no? Entonces, sí que puede haber un impacto mayor, aunque funcionan, porque no se han paralizado. Sería realmente cuestionable que se paralice algún órgano de estos, de los diferentes, el INAH, la sala superior, las salas regionales, sí que resultaría cuestionable que se paralizaran. Por eso siguen funcionando, pero lo ideal es que sí que se lleguen a acuerdos y que se decida lo que se decida dentro del Parlamento, pero que al menos se analice en votaciones. Y si ellos no eligen a los diferentes nombramientos, a los diferentes funcionarios, bueno, pues que haya esa suplencia, ¿no? De algo que no se puso de acuerdo el Parlamento, como lo hizo el Ejecutivo con el nombramiento del ministro, pero ni siquiera se ha dado esa etapa en los nombramientos. Gracias, Eduardo, por su reflexión. Muchas gracias a usted, doctora. Gracias. Sí, doctora Irina Cervantes, la verdad que muy interesante la respuesta que le está dando aquí al compañero Héctor Eduardo. Lo que yo siempre he dicho es hay que ver el contexto en el que estamos. Y yo creo que aquí hay un dato muy interesante en relación al nombramiento de los magistrados. Como usted bien lo decía, que se requiere las 2/3 partes del Senado. Y desde un principio, cuando hemos visto esta confrontación entre el Poder Ejecutivo y principalmente con el Poder Judicial, pues el argumento de muchos que están a favor del Ejecutivo es de que el Poder Judicial mandó perfiles solamente idóneos al Poder Judicial. O sea, no cabildió en su momento con el Ejecutivo. Entonces, por eso no los quiere nombrar. Y la situación se vuelve más interesante, que yo lo he venido diciendo desde hace muchos años. Yo creo que el planteamiento va a ser una reforma integral, si no sea todo el Poder Judicial, al menos sí a la justicia electoral, porque si necesitas 2/3 partes para nombrar a un magistrado o magistrada, pues es el mismo número que necesitas para la reforma. Entonces, si bien es cierto, ya la reforma también la tendrías que cabildear en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara y en los congresos locales, pero bueno, yo creo que si se da el pacto arriba para sacar las 2/3 partes, pues no, es más fácil, yo creo que, o más económico, hacer ya la reforma integral a toda la justicia electoral. Entonces, por eso no los van a nombrar, porque ya están prácticamente eso en miras. Y si uno analiza lo que se dijo en el último debate de los candidatos a presidente, los tres coincidieron en una reforma al Poder Judicial. Entonces, yo creo que desgastarse en nombrar a alguien para luego quitarlo, pues no, mejor ya se desgastan para lograr ese acuerdo a la reforma integral. Digo, ojalá y su nombre se vea no para sala regional, sino para sala superior. No habría mayor gusto para mí en lo personal que fuera eso. Y en ese día de los ministros hay que recordar, por ejemplo, que sí, lo de la última ministra fue lamentable porque ya lo nombra directamente el presidente, pero en ese sentido también se vio la cuestión de la ministra Luna Ramos en su momento, allá de los inicios del 2000, que no alcanzó en esa terna la mayoría y el presidente Fox la vuelve a proponer en otra terna. Entonces, a veces estas situaciones que estamos viviendo ya se vivieron
anteriormente, en estas pugnas que se pudieran dar, hoy sí vemos una confrontación directamente del titular del Ejecutivo hacia el otro poder, en la idea de que es el que le falta, no quiero decir en la palabra de someter, pero sí en la transformación, como él lo llama. Y creo que también es una estrategia electoral por parte del partido, sí, que está en el poder, de decir que el único poder que falta es precisamente el poder judicial, porque ya están, se puede decir, tanto el legislativo como el ejecutivo en la misma sintonía. La situación es que el poder judicial no lo ha logrado. Pero pues bueno, veamos cómo. Y tiene levantada la mano el maestro Walfred Gómez Vilchis. Adelante, maestro. Buenas tardes. Pues de entrada, muchísimas gracias, doctora, por la plática. Tengo también la fortuna de que esté ahorita dirigiéndome, digamos, en el tema de una materia ya en este programa. Y bueno, espero que con sus valiosas aportaciones, pues cada día mejorar la calidad de los trabajos, ¿no? En ese sentido, mi pregunta va un poco más enfocada respecto de su criterio sobre hasta dónde pueden cuidarse los derechos políticos electorales cuando los parlamentos determinan actos de trámite interno que no necesariamente tengan relación con los derechos políticos. Me refiero, por ejemplo, una asignación de una oficina para un legislador o legisladora, una cuestión de un acuerdo parlamentario para establecer los tiempos de participación en una comparecencia, por ejemplo. Otro ejemplo de una asignación de prerrogativas internas, donde el derecho electoral puede aterrizar, habida cuenta de que, en teoría, el juicio para la protección de los derechos del ciudadano local van delineados, o desde mi punto de vista, diseñados en primera instancia para proteger los actos de autoridades electorales o los actos de autoridades de partidos políticos, es decir, las determinaciones de partidos políticos. Pero en algún sentido falta, me parece, desde mi punto de vista, a ciertos criterios para delimitar hasta dónde se puede entrar a las cuestiones de orden interno, de régimen interno parlamentario, que son materia del derecho parlamentario, desde mi punto de vista. Entonces, por su respuesta, le agradecería mucho su opinión. Gracias. Interesante pregunta, José, nos hace usted. Y nada más para matizar un poco lo que nos comparte magistralmente el doctor Alejandro. Sí, parte de estos acuerdos que no se han dado en los nombramientos, es cierto lo que dice el doctor, tiene que ver con los perfiles en el sentido o con la elección de quienes van en las ternas, ¿no? Porque el problema entre los poderes, y no justifico a ninguno, la verdad, yo siempre intento ser bastante objetiva, es que hay votos, ¿no? Entonces, pues, a ver, yo quería que participaran también estos, pero tú nada más elegiste a quienes estén apegados con la jurisdicción, pues no me terminan de convencer, ¿no? Entonces, por eso, las reformas yo creo que tampoco asustan, porque pues esta reforma que les cuento del 2014, pues prácticamente desapareció los tribunales electorales locales y volvió a formarlos, digamos, como un ente autónomo separado de los poderes judiciales. Yo creo que las reformas no van a ser la solución en este país, y ni si son votados o no son votados, o si pertenecen a la casta, como dicen a veces en el poder judicial, ¿no? Cuando intentan denostar incluso a integrantes de cómo se están conformando los órganos jurisdiccionales. Yo creo que debe de haber apertura, pero entre todos los poderes, o sea, debe de haber equilibrios, debe haber esa construcción del gran pacto de qué realmente queremos. ¿Realmente queremos fortalecer a la justicia o queremos proteger intereses? Porque ahorita como están las cosas, parece más lo que nos decía, yo no recuerdo el autor, pero decía, cuando la política entra a la casa del derecho, la justicia sale por la ventana. O sea que realmente la función
lo esencial es lo que se debería de cuidar y no estas confrontaciones que se están dando entre poderes. Creo que debe haber diálogo institucional, debe de haber equilibrios y lo que nos decía, los mejores perfiles, ya sea como se elijan, pero sí que se cuide los mejores perfiles en todos sentidos, como yo no niego que el Tribunal Constitucional Español, y eso nos lo dirá el doctor mejor que yo, Javier Ruiz Pérez, pues están representadas las diferentes fuerzas políticas, normal, de derechas, de izquierdas, de todos hay, pero tiene que haber de todo. No puede ser, es que va ¿por qué? Porque así como es nuestra Constitución, pues están representadas las diferentes fuerzas. Pues lo mismo pasa en los órganos jurisdiccionales, pero sobre todo tiene que haber ese compromiso de institucionalidad y de buen hacer y no politizar. Yo creo que esto es lo que de alguna forma pues ha impactado, ¿no? La politización que se tiene pues en los diferentes cotos de poder. Y lo que me preguntaba José es bien interesante porque sí, justamente hay decisiones de sala superior donde pues no se ha entrado al análisis ni a la protección porque justamente dicen es un coto vedado para el conocimiento de la instancia electoral porque pues nosotros nada más protegemos derechos políticos electorales y esto es un acto de naturaleza propiamente parlamentaria y no tenemos competencia en ese control de actos internos de los órganos de gobierno del Parlamento, porque pues no tenemos la competencia. Ya hay sentencias que así lo dicen. Sin embargo, en la sentencia que nos comentaba su anterior compañero, sí que se delimita en esta resolución cuando sí se va a ser revisada por el órgano jurisdiccional electoral actos parlamentarios y por eso le entra a tutelar la paridad en la comisión permanente cuando estos actos afecten los derechos humanos. Ese sería el límite que hasta ahorita ha delineado Sala Superior para la protección de derechos, que esos derechos están como muy enlazados y entonces no se sabe cuándo son de naturaleza propiamente parlamentaria y cuánto son de derecho político electoral. Entonces, el límite que hasta ahorita ha puesto o por lo que ha determinado entrar al conocimiento de uno sí y otro no, es que atenten contra derechos humanos, esas decisiones. Hasta ahorita ese ha sido el límite que yo le puedo compartir, José. Gracias. Gracias. ¿Alguno de otros quiere aprovechar que está aquí la doctora Elina Cervantes para hacerle un cuestionamiento? Pues yo creo que ya hemos superado, pues ya casi 2 horas, pero estoy a sus órdenes, es un gusto, lo que necesiten. Luego le voy a compartir este artículo que publiqué en Brasil, que habla justamente de la eficacia de la Constitución ante la omisión legislativa, al doctor Alejandro, para que se los comparta a ustedes, pero sí me gustaría oír algún comentario del doctor Javier Ruiz Pérez, ahora sí que como cierre de esta actividad y poder concluir. Yo ya no diré más, pero el doctor Javier sí que nos hará un excelente comentario, seguro. De hecho, esa es la práctica que se tiene en estos seminarios y conferencias. El cierre siempre lo da el profesor Ruiz Pérez. Así que adelante, Javier. Bien, muchas gracias. Yo tengo que comenzar agradeciendo a la doctora Cervantes todas las referencias elogiosas que ha hecho hacia mi persona. Yo creo que a Irina le puede la amistad y exagera ciertamente mi aportación. Bien, la conferencia me ha parecido muy interesante, muy bien construida, me ha gustado mucho y más teniendo en cuenta que la doctora Cervantes concurre la doble condición de académica y de magistrado. Las precisiones que ha hecho
sobre la Constitución como límite al Tribunal Constitucional, al juez constitucional. Estoy completamente de acuerdo. Es la tesis de Zagrebelsky, pero también la de Conrad Hess, de Pedro de Vega, que el intérprete constitucional está limitado por la Constitución, es decir, por la voluntad soberana del poder constituyente. Y que en la interpretación del texto constitucional, lo que no puede hacer el intérprete es inventarse los topoi. Los topoi vienen marcados por el constituyente. Cuando esto no sucede, nos encontramos ante lo que César Landa ha denominado, con toda razón, el mayor peligro para el Estado constitucional. Que el juez constitucional crea que no es el guardián de la voluntad del constituyente, sino el constituyente mismo, el poder soberano. Me ha parecido también muy acertada la referencia a la democracia como diálogo mayorías-minorías y la alternancia, en el sentido de que hoy el principio de división de poderes fundamental en el Estado constitucional ya no es lo que había teorizado Montesquieu, la confrontación entre legislativo, ejecutivo y judicial, sino el diálogo entre el partido o partidos que han ganado las elecciones y el partido o partidos que han perdido las elecciones pero pueden ganar las siguientes. Yo hay una cosa que tendría que sugerir un cambio, que es el término bloque de constitucionalidad. Yo utilizaría muchísimo mejor el término constitución material en sentido lato. Pero bueno, esto puede ser puro sectarismo porque es el término que utilizaba Germán Gelles. El significado es el mismo, es la Constitución en sentido lato, es el texto constitucional y todas las normas jurídicas que cualquiera que sea su forma se refieren a materia constitucional. En cuanto a lo que ha comentado la doctora Cervantes sobre la sala del Tribunal de Nayarit, la sala constitucional del Tribunal de Nayarit y la interpretación que hizo la sala de la Suprema Corte, pues yo tengo que decir que me parece mucho más correcta la posición de la sala de Nayarit. El juez constitucional regional no solo tiene que mirar la conformidad de las leyes regionales con el texto regional, sino también con la Constitución. Y paradójicamente, yo creo que el que mejor ha explicado esto es Carl Schmitt. El gran enemigo de la justicia constitucional es el que mejor lo explica, jugando además con los términos kelsenianos de la inconstitucionalidad formal y la inconstitucionalidad material. Entonces dice Carl Schmitt que el juez regional tiene que tener en cuenta que una norma regional puede ser constitucional formalmente con la Constitución regional, pero puede vulnerar la Constitución federal. Y entonces tendría que declararlo inconstitucional. Bien, en el caso mexicano, y ha expuesto muy bien la doctora Cervantes, la norma suprema no es solo el texto constitucional, sino también los tratados internacionales, porque así lo quiso el constituyente de 1977. Perdón, 1977 no, 1917. Bueno, en relación con el último problema que se ha hablado de la mayoría de 2/3 y la posible reforma, si he entendido bien, el acuerdo es que van a reformar la Constitución para bajar la mayoría.
No, de que la van a reformar la Constitución para hacer un nuevo sistema de justicia electoral, porque necesita la misma mayoría para nombrar al magistrado, las 2/3 partes en el Senado, y pues en México para la reforma constitucional también necesita las 2/3 partes para la reforma. Entonces, en lugar de desgastarse para un pacto para nombrar a un magistrado, pues yo creo que van a tejer para hacer una reforma integral, al menos en la justicia electoral. Sí, y la mayoría resultante de la reforma para elegir a los magistrados seguiría siendo 2/3. Yo creo que sí. Eso sería. Que bajar la mayoría me parece que sería peligroso. Esto lo explicaba muy bien Pedro de Vega en múltiples escritos, pero de manera concreta en el que hemos publicado el primer trabajo que hemos publicado en el libro. Esta mayoría tan elevada, en el fondo, actúa de garantía de la independencia del juez, porque ningún partido va a tener la mayoría suficiente para reformar la Constitución. En la época del partido hegemónico PRI, seguramente sí lo tenía, que el magistrado no va a tener que sentirse obligado a seguir las órdenes del partido. Entonces, me parecería muy peligroso si rebajaran la mayoría. Lo otro, pues bueno, es una decisión puramente política. En cuanto a la omisión legislativa, yo creo que sería bueno y que de algún modo estaba tácitamente en la conferencia de la doctora Cervantes, poner en relación el problema de la omisión legislativa en sentido más amplio de la palabra, por ejemplo, el no nombrar a los magistrados cuando los tienen que nombrar, con una figura a la que se refieren, tanto Jelinek como Sudaulin, que es la mutación constitucional que produce la pérdida de competencias por desuso. Porque me temo que puede estar detrás de esto, no solo estoy refiriendo a México, sino también a España, lo que se pretende. Y hacer la distinción, sobre todo en el caso de los derechos fundamentales, sería básica la distinción entre la posición que tiene Jelinek, que da validez a cualquier no uso de la competencia, y la que establece Sudaulin. Sudaulin admite la validez de que no se utilice la atribución si faltan recursos económicos necesarios para ponerla en marcha, pero no admite el no ejercicio de manera voluntaria. Bien, yo creo que esto tendría que ser matizado. Las viejas categorías espacio-tiempo. Sudaulin escribe en 1932, todavía está en Alemania muy presente eso que denuncia Mendes, la comprensión de los derechos fundamentales como si fuera el Estado liberal. Y yo creo que en un Estado constitucional, democrático y social no es válida ninguna de las dos posibilidades. No es válida, desde luego, porque no quieran utilizarla, pero tampoco porque no haya recursos, porque en el Estado constitucional, democrático y social, los poderes públicos están obligados a encontrar esos recursos para poder atender los derechos fundamentales sociales. Por cierto, voy a reñir a la doctora Cervantes porque ha dicho el primer Estado constitucional, democrático y social se pone en marcha con la Constitución de Weimar. El primer Estado, la primera manifestación histórica del Estado constitucional, democrático y social es la de nuestra venerable Constitución de Querétaro. Eso sí, sí es verdad. 2 años antes.
Después ya vino Weimar, después ya vino de manera fundamental la Constitución Española de 1931. De la, como decía Machado, 1000 veces legítima República Española, la República de todos los españoles. Pero ¿a qué lleva esto? Es algo en lo que insisto mucho, de que el derecho tiene una efectividad muy limitada, incluso con los recursos jurisdiccionales. Que realmente lo que podemos decir que falta en muchos casos, y desde luego en materia de derechos fundamentales sociales, es la voluntad constitucional, el deseo de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Para que exista la voluntad constitucional, tiene que existir previamente el sentimiento constitucional. Y en este sentido, yo creo que en México tenemos la inmensa suerte de que hay un gran sentimiento constitucional. Estuve mirando antes los participantes y he visto que falta uno y que no está, lo voy a citar y esta vez no se va a poner rojo. Me refiero al bueno de Temo, que siempre lo cito como ejemplo del sentimiento constitucional y siempre el pobrecillo se me pone colorado en el auditorio. Bien, tenemos el sentimiento constitucional. Ahora lo que falta en México, pero también en España y en otros muchos sitios, es que haya la voluntad constitucional. He dicho también muchísimas veces que, sin duda alguna, en México existió esa voluntad constitucional respecto de los derechos fundamentales en el gobierno de mi adorado general Lázaro Cárdenas. Pero hay que recuperar eso. ¿Y cómo se recupera ese sentimiento constitucional y esa voluntad constitucional? Y aquí la felicitación ya no es solo a la doctora Cervantes por su magnífica exposición, sino también al doctor Wong por la organización de estas jornadas. Me refiero a que en esa tarea la universidad tiene que cumplir un papel fundamental. Nos corresponde a los universitarios sentar las bases para que llegue a la sociedad, esa comprensión de lo que es la democracia constitucional y que sientan la necesidad de defenderla todos los días. Hay que volver desde la universidad a que los ciudadanos cobren conciencia de que es necesario poner en marcha la teoría robespierriana de la nación en armas. Es verdad que esto va a ser muy difícil, y va a ser muy difícil porque por todas partes existe el peligro de que se produzca, y muchas veces por culpa del poder público, se produzca la escisión entre la universidad y la sociedad. Al poder público no le interesa que lo que hacemos en la universidad llegue a la sociedad, no vaya a ser que sean conscientes de sus derechos y comiencen a reivindicar. Pero, como digo, este tipo de actos son fundamentales y, por lo tanto, mi enhorabuena a la doctora Cervantes por su magnífica exposición y mi enhorabuena al doctor Wong por la iniciativa de reunirnos en estas sesiones, que es una de las últimas, entiendo, que de este curso. El año que viene haremos, e incluso haremos más. Por mi parte, pues
de nuevo felicitar a ambos y esperar que dentro de poco podamos reunirnos de manera presencial, porque esto está bien, pero son inventos demoníacos, diabólicos y no es lo mismo. No es lo mismo. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Javier. Pues muchas gracias, como siempre, al doctor Rui Pérez por hacer estas últimas reflexiones. Y sí, como lo dice el doctor, es la última de las últimas de este semestre, pero en esta idea de la reestructuración y del empuje que le queremos dar al doctorado en Derecho Parlamentario, pues vamos a continuar con este tipo de ejercicios, invitando al igual de amigos. Principalmente, yo quiero decirles que prácticamente todos los que han estado ahí, aquí, más que grandes constitucionalistas y grandes profesores, son grandes personas y los considero amigos. Ese no es el motivo por el cual los invito probablemente por su calidad académica. Entonces, agradecerle tanto al doctor Rui Pérez como a la doctora Cervantes, que siempre se den un espacio para poder platicar y dialogar con nosotros, siempre es muy, muy valeroso. Comentarles que, pues bueno, le haremos llegar a la doctora Cervantes su constancia, pero no antes quiero que le den un aplauso, si pueden abrir sus micrófonos para que reciban un aplauso por esta disertación. Gracias y a tus órdenes. Y pues estamos en comunicación, cualquier cosa, ya saben dónde encontrarnos. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas Hasta tardes. luego. Bye. Aldrete. Alex, ¿está bien? Alex. Yo creo que se fue. Ah, vale. Se quedó. Ya detuve la grabación. Ya salió Alejandro. Bueno, pues hasta la próxima.